Alison Morgan in Llanelli wants to say Happy Valentine's Day to Brian Malcolm. And Claire Ellen from Hoddesdon in Hertfordshire would like to say, I love you to Stuart. Love is in the air, everywhere I look around. 14 de febrero de 1989. Todas las parejas de enamorados de Gran Bretaña proclaman su amor. What we're doing today is playing every record a love song for St. Valentine's Day. A unos 5.000 kilómetros y 3 zonas horarias de distancia, el diplomático de la embajada británica en Irán comenzaba a contagiarse del aroma de aquel día. Abrimos nuestras tarjetas de San Valentín y a continuación me dirigí a mi casa. En ese momento, Radio Teherán emitió un mensaje con un sentimiento totalmente distinto. Una fetua, una opinión legal islámica procedente del líder espiritual del país, el Ayatollah Khomeini. Su objetivo era Salman Rushdie, autor de la novela Los versos satánicos. No logré entender todo lo que decía, pero escuché algo sobre una fetua. Llamé al director de nuestro departamento de Oriente Medio en Londres y le dije, deberías escuchar las grabaciones. Han dicho algo sobre una fetua que puede desencadenar problemas graves. En Gran Bretaña, la estación de vigilancia de la BBC, a las afueras de Londres, captó la fetua y la retransmitió a la sala de prensa. Llegó como una noticia más a nuestra agencia y alguien dijo, ha llegado algo interesante de Teherán. Hablaré con él enseguida, ya lo tenemos, allá voy. Esta mañana la radio de Teherán ha retransmitido el extraordinario ataque del Ayatollah y su orden inequívoca a los extremistas chiitas de atentar contra el señor Rushdie. Lo comprobamos y le dijimos que lo habían condenado a muerte. El programa El Mundo a la Una le había comunicado previamente la noticia. Le pregunté a Rushdie si se tomaba en serio aquella amenaza. Creo que debo tomármela muy en serio. ¿Va a ponerse en contacto con las autoridades británicas para que le ofrezcan algún tipo de protección? Tendré que hacerlo, sí. Sinceramente acabo de enterarme de la noticia y es algo que debo pensar muy bien. Mi habitación estaba en el piso de arriba de mi casa. Bajé corriendo por las escaleras y cerré la puerta principal y las contraventanas. Pensé para mí, de forma extraña, de un modo un tanto indiferente, supongo que fruto de la impresión, cuántas horas o cuántos días de vida me quedarían. En cuestión de horas, Rushdie desapareció en un mundo de refugios y emplazamientos secretos, escoltado a todas partes y en todo momento por una unidad de protección especial. Una rutina que tuvo que soportar durante casi 10 años. ¿Pero qué contenía esta novela para poner en peligro la vida de Rushdie y crear una crisis internacional nunca vista hasta entonces y sin parangón posterior? Esta es la extraordinaria historia de Salman Rushdie y los versos satánicos. Salman Rushdie y los versos satánicos. Seis meses antes de la fetua, Salman Rushdie se encontraba en la cúspide de su carrera. Estaba a punto de publicarse su cuarta novela. Él confiaba en que repitiese el éxito de la segunda, Hijos de la Medianoche. The winner of this year's Booker Prize is Salman Rushdie. Y su tercer libro, Vergüenza, también se convirtió en un bestseller. Aplaudido por el mundo literario, rico, famoso y una atractiva esposa estadounidense, Rushdie parecía haberlo conseguido todo en la vida. Se dedicaba a ir de fiesta en fiesta. Al menos eso me parecía a mí. Salía prácticamente cada noche. Poseía un gran entusiasmo social. Le gustaban mucho las mujeres y tenía mucho éxito entre ellas. Pero las novelas de Rushdie también le habían creado enemigos.
Su caricatura de la primera ministra india, Indira Gandhi, en Hijos de la Medianoche, provocó que ésta presentase una demanda por difamación contra él. Zia-ul-Haq, presidente de Pakistán, se ofendió tanto por su retrato en la novela Vergüenza que decidió prohibirla. Lo considerábamos uno de los pocos escritores que representaba lo que ahora llamaríamos un intelectual público. Es maravilloso que las novelas sean peligrosas. Yo creo que el arte surge en el límite. Era extremadamente bueno hablando en público. Siempre luchaba contra el racismo y en favor de las minorías. Además, escribía unas novelas magníficas. La siguiente novela de Rushdie, Los versos satánicos, es su trabajo más ambicioso hasta la fecha. Una exploración muy compleja sobre la migración y la pérdida de fe, narrada en 547 páginas. Tardó 5 años en escribirla. Viking Penguin Books pagó una cifra récord de 635.000 euros por los derechos. El hilo central de la novela se centra en las aventuras de dos actores hindúes, Gibrel y Saladin, que caen en Gran Bretaña después de que explote el avión en el que viajaban. Milagrosamente logran sobrevivir, pero Gibrel comienza a fantasear con que es un ángel, mientras que Saladin adopta las características físicas del diablo. Para mí era un libro sobre el lugar tan increíble que era Londres en aquel momento, una ciudad multicultural. La gente aterrizaba allí como caída del cielo y se encontraba un entorno hostil y complicado. En la novela, Rushdie lanza un ataque contra la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, a la que denomina Señora Tortura, y contra la policía, que da una paliza a Saladin en un furgón policial. Cuando le quitaron el pijama en el furgón sin ventanas de la policía y él vio el vello espeso y rizado que le cubría los muslos, Saladin Chamcha se derrumbó por segunda vez aquella noche. Pero ahora empezó a reír histéricamente, contagiado quizá por la persistente hilaridad de sus captores. Los 3 funcionarios de inmigración estaban muy animados y fue uno de ellos, el tipo que ponía los ojos en blanco y que resultó llamarse Stein, quien desenfundó a Saladin al grito de «Hora de abrir los regalos, Paki, vamos a ver de qué estás hecho». Pero como ya ocurriera en sus novelas anteriores, Rushdie se adentró en un territorio desconocido y polémico. Esta vez fue el turno de la mitología religiosa del Islam. Rushdie nació en una familia musulmana liberal en Bombay en 1947. Dejé de ser religioso a una edad bastante temprana, poco después de cumplir los 10 años. Y así me he mantenido hasta ahora. No he vuelto a renacer, por decirlo de alguna manera, pero siempre me ha quedado esa especie de hueco persistente en el que se encontraba la religión. Creo que toda la educación religiosa de Salman se limitaba a su visita anual a la mezquita para la festividad del Eid. Supongo que allí rezaría. Preguntó qué tenía que hacer y le dijeron, cuando se agachen tú te agachas y cuando se levanten tú te levantas. No obstante, Rushdie se vio arrastrado hasta un episodio polémico en el nacimiento del Islam, conocido como los versos satánicos. Rushdie se topó con esta historia cuando estudiaba historia islámica en la Universidad de Cambridge. Descubrí que en algunas, pero no en todas las tradiciones del profeta, existía una historia muy extraña, una historia de tentación en la que a Mahoma se le ofrecía una especie de trato. En los inicios del Islam, el profeta Mahoma tuvo problemas a la hora de ganar adeptos para su nueva religión monoteísta. Según cuenta la historia, el diablo engañó a Mahoma para llegar a un acuerdo mutuo. Aseguró a los habitantes de la Meca que también podrían rendir culto a sus diosas paganas favoritas. Pero más tarde, cuando el arcángel Gabriel reveló el acto diabólico de Satanás, los denominados versos satánicos fueron eliminados del Corán. Muchos musulmanes creen que aquel incidente nunca tuvo lugar. Los versos satánicos forman el argumento secundario de la novela. Rushdie crea un profeta ficticio e imperfecto al que llama Mahoun, el término despectivo con el que los primeros cruzados se referían a Mahoma. Significa diablo o falso profeta. La ciudad de la Meca se convierte en Yahilia.
nombre que hace referencia a la época pagana de la ignorancia previa al Islam. Son secuencias utópicas. En ningún caso pretendo que posean la validez de un hecho histórico, porque ocurren en el sueño de alguien. Obviamente las cosas cambian en los sueños. Los nombres cambian, los lugares cambian de forma, nada es como en la vida real. Y yo quería que esas secuencias tuviesen esa especie de cualidad utópica. Por eso precisamente no llamé a esa ciudad la Meca, ni llamé Mahoma a Mahoma, porque no quería que fuese un retrato suyo, sino una imagen utópica de él. No era la primera vez que un escritor cuestionaba la naturaleza divina del Islam, pero ninguno se había atrevido hasta entonces a utilizar los polémicos versos satánicos como base de una novela. Rushdie envió borradores a sus amigos y familiares para que los leyeran. Me resultó imposible no sentir miedo por toda la tradición y la ortodoxia que había detrás. Era alguien que intentaba abrir esas puertas. Enseguida comprendí que sería una novela polémica que irritaría a más de uno. En cuanto leí el libro, supe que Salman era plenamente consciente de que iba a levantar polémica en el mundo del Islam. Era una travesura intencionada, mágica y realista. Le dije a Salman que tendría que ir de plató en plató defendiendo su visión ante los mulás y me contestó, sí, pues adelante. Los acontecimientos estaban a punto de llegar al país natal de Rushdie, la India. En el verano de 1988, Rushdie también envió una copia del libro a una amiga suya de Delhi, la escritora Madhu Jain. Lo más extraño es que le preocupaba cómo iban a recibir su novela en Estados Unidos. Se refería a los que entonces se llamaban musulmanes negros. Ellos eran los que le preocupaban. Nosotros le dijimos que no se preocupase por ellos, que se preocupase por el subcontinente. Sabíamos que lo peor llegaría de allí, pero él pareció no darse cuenta. La editorial de Rushdie, Viking Penguin, acababa de abrir una filial en Delhi. Enviaron el manuscrito a su distinguido asesor editorial, el escritor Juswant Singh, quien consideraría su publicación en el gran mercado indio. Revisé el manuscrito y desaconsejé su publicación por razones evidentes. Encontré dos referencias en la novela totalmente inaceptables para los musulmanes. Una era sobre el Corán y la otra sobre las mujeres del profeta. En uno de los pasajes, Gibrel, el trastornado personaje de Rushdie, sueña con un burdel llamado La Cortina. Su traducción al árabe es hijab, el tradicional velo con el que las mujeres musulmanas se cubren la cabeza. Las 12 prostitutas del burdel adoptan los nombres y las personalidades de las esposas del profeta. Cuando por Jahilia corrió la noticia de que cada una de las prostitutas de la cortina había asumido la identidad de una de las esposas de Mahoun, la excitación clandestina de los hombres fue intensa. Los hombres de Jahilia iban en tropel a la cortina, que triplicó sus ingresos. Yo soy agnóstico. No tengo sentimientos de ningún tipo hacia Dios o la religión. Pero no hay excusa que valga para hablar de un burdel cuyas mujeres se llaman igual que las esposas del profeta. Me parece de muy mal gusto. El Islam se basa en la creencia de que el Corán es la palabra directa de Dios, que el arcángel Gabriel se encargó de revelar al profeta Mahoma. En la novela de Rushdie, Salman, uno de sus personajes, sospecha que el profeta Mahoun inventa estas revelaciones para avanzar en su causa. Salman empezó a advertir lo útiles y oportunas que solían ser las revelaciones del ángel,
de manera que cuando los fieles discutían cualquier opinión de Mahone, ya fuera la viabilidad de los viajes espaciales o la eternidad del infierno, aparecía el ángel con una respuesta que siempre daba la razón a Mahone. Propuse que, a menos que fuesen eliminados estos pasajes, no debía publicarse una edición de la novela en la India. De lo contrario, las librerías de Penguin India desaparecerían, porque sabía mejor que Salman Rushdie, nacido en una familia musulmana, cuál iba a ser la reacción de mis hermanos musulmanes. Existe un dicho muy popular: di lo que quieras sobre Dios, pero cuidado con lo que dices sobre Mahoma. Sin que Rushdie lo supiera, Penguin echó marcha atrás y canceló los planes de publicar la versión india. No obstante, sí que entraba en sus planes exportar la versión británica al mercado indio. A mediados de septiembre, Rushdie concedió varias entrevistas a medios de comunicación indios. Yo disponía de esa información privilegiada y se la transmití a Rushdie. Le pregunté si sabía que Penguin India había decidido no publicar su libro, porque podría levantar ampollas. Se quedó boquiabierto, no sabía nada al respecto y me dijo: no me había enterado, pero es muy extraño pensar que una novela pueda desencadenar disturbios. Me sorprendió aquella declaración, porque siendo de la India, como soy yo, sé que cualquier detalle puede originar disturbios. Así que le volví a preguntar si no le parecía que la situación en la India era ya lo bastante delicada. Me dijo que no y me contó por qué había escrito el libro. Dijo: creo que debemos hablar de todo. Nadie está por encima del debate o de la crítica, ya sea el profeta, el Islam o la religión. El artículo de Shravani Basu captó la atención de un líder defensor de los musulmanes indios. En cuanto lo leí, supe que era una patata caliente. Acto seguido presionó a los ministros del gobierno y exigió la prohibición de la novela. En ese mismo instante, tuve el presentimiento de que aquel libro acarrearía una serie de problemas que incendiaría todo el país. Que se derramaría sangre y que las víctimas seríamos nosotros. Por esa razón, me dirigí al gobierno y le pedí que, por favor, lo detuviese. Unos días más tarde se publicó la novela de los versos satánicos en Gran Bretaña, con críticas de lo más variadas. En el Parlamento indio se sucedían acalorados debates al respecto. Con elecciones planificadas para el año siguiente, el primer ministro Rajiv Gandhi no podía permitirse el lujo de alejarse del millón de musulmanes que vivían en la India. El gobierno indio cedió y prohibió la novela. En pocas semanas, la acción de la India fue secundada por otros 10 países de Asia y África. Creo que India cargó con cierta vergüenza sobre sí misma al actuar de esa manera. Para Salman tampoco fue positivo, porque lo situó en el centro de la palestra internacional y centró la atención de mucha gente. A raíz de eso se inició un movimiento global. En poco tiempo, los activistas musulmanes de la India advirtieron a sus amigos británicos sobre la novela. La Fundación Islámica de Leicester fue la primera en tomar cartas en el asunto. Fotocopió los pasajes ofensivos y envió copias a distintas organizaciones islámicas, embajadas y mezquitas de toda Gran Bretaña. Seguramente, la gran mayoría de disidentes jamás leyeron el libro. Supimos de la existencia de la novela gracias a las notas de prensa, a las publicaciones musulmanas y a las exaltadas discusiones que se producían en las mezquitas tras las oraciones. En aquel momento no leí el libro, pero sí aquellos párrafos de los que me habían hablado. Algunos de mis compañeros sí que lo habían leído, y su respuesta fue que era un material ilegible, ofensivo y abusivo. A mí me sentó muy mal que aquello procediese de alguien educado en una familia musulmana india.
de alguien que debía conocer cuánto amor sienten las familias islámicas por el profeta, cómo les enseñan, desde una edad muy temprana, a amar al profeta más que a sí mismos y que a sus propias familias. A mí no me pareció el simple producto de su imaginación, sino un atentado directo por vilipendiar y causar indignación. Un musulmán que sí leyó la novela fue Hesham El-Esabi, un dentista de Harley Street. Leía fragmentos en cada rato libre que tenía. Trabajaba 6 horas al día, así que tardé un tiempo récord de 3 semanas en acabarlo. Fue duro, fue muy duro. De hecho, propuse a mis amigos otorgar un premio a todo aquel que lograse leer el libro hasta el final. A Esabi le preocupó lo que leyó. Escribió a Penguin e instó a la editorial a tomar medidas. Les dije que pusieran una señal de advertencia en el libro, que indicase que se trataba de una novela y que en ningún caso tenía que ver con hechos históricos. Eso es lo único que pedí, porque pensé que nos ahorraría muchos problemas. Sin embargo, la editorial hizo caso omiso de la advertencia profética de Esabi. Un gabinete de crisis de grupos musulmanes decidió poner en marcha un comité de acción con tal de presionar a Penguin para que retirase y eliminase el libro, además de prohibirlo según las leyes británicas contra la blasfemia. Incluso escribimos una carta a la primera ministra de entonces y también a la reina. Pensamos que debíamos hacer todo lo que estuviera en nuestro poder para demostrar el dolor que sufría nuestro pueblo. Y nos encontramos con que nadie quería escucharnos. Hay que viajar 20 años atrás para darse cuenta de cómo trataban a los musulmanes, como si fuesen basura. Había discriminación, no solo en el ámbito laboral, sino también en las escuelas. La gente no es consciente de la impotencia y el desamparo que sintió la comunidad musulmana en aquel momento. Pero como pronto descubrieron los musulmanes, leyes británicas contra la blasfemia solamente se referían al cristianismo, e incluso en ese caso apenas se aplicaban. La primera ministra rechazó rotundamente su propuesta. Ese mismo día, la novela Los versos satánicos se alzó con el premio literario Whitbread. A todos los efectos, lo que se nos transmitió como minoría fue: si no os gusta, os aguantáis. Aceptad el abuso, aceptad el vilipendio, aceptad la falta de respeto. En cualquier caso, no es un mensaje positivo, así que no nos lo tomamos muy bien. Y en consecuencia, Rushdie se convirtió en una figura odiada por la comunidad musulmana. Frustrados por lo que consideraban una falta de respuesta por parte del gobierno, la comunidad musulmana de la ciudad norteña de Bradford decidió dar una vuelta de tuerca más. Iban a quemar el libro. Los medios de comunicación ignoraron una protesta previa en Bolton. 1 millar de personas se congregó en el centro de Bradford. Y esta vez, los medios de comunicación sí acudieron. Nos dijeron que hiciésemos una foto y la llevásemos de vuelta a la redacción a tiempo para sacarla en el periódico de aquel día. Era una noticia impactante para un sábado. Recuerdo salir corriendo y cuando giré la esquina vi toda aquella multitud. Me quedé realmente sorprendido. Pensé, caray, ¿qué está pasando? Entonces vi aparecer un pequeño grupo de gente por allí. Llevaban el libro atado a una especie de palo. Pero la verdad es que tampoco hacían nada más. El organizador principal de la protesta era Liaquat Hussein. Ese día hacía mucho viento y al intentar prenderle fuego al libro, digamos que el viento nos lo impidió. Yo no hacía más que mirar el reloj, porque tenía que volver a la redacción y les pregunté: ¿vais a quemar el libro o no? Me respondió que sí. Ahora no recuerdo si dijo a las 2. Entonces yo le dije: a esa hora no me viene bien. ¿Podéis quemarlo ahora para que salga en los periódicos? Menos mal que alguien había traído algo de parafina con toda la intención. Así que le pusimos un poco de parafina al libro para poder quemarlo, porque los libros encuadernados no prenden fácilmente.
Así que me hicieron un gran favor. Le pusieron la parafina y lo quemaron. Tuve la suerte de estar allí. Hice la foto y corrí a la redacción. Prendió estupendamente. Recuerdo ver cómo ardía. Es una escena que aún hoy recuerda mucha gente. Yo también la recuerdo. Fue una imagen fantástica. Finalmente, Gran Bretaña despertó ante una crisis que llevaba meses cocinándose a fuego lento. En aquel instante pensé, vaya, este es el episodio multicultural más grande al que se ha enfrentado Gran Bretaña en toda su historia. Yo pensaba que la religión había muerto y desaparecido hacía ya mucho tiempo. Me sorprendió mucho que la religión levantase de nuevo su fea cabeza. Fue un acto que me aterrorizó porque hasta entonces pensaba que los únicos que quemaban libros eran los nazis. Como dice Haynes, primero quemas el libro y después a la persona. Fue un acto simbólico, estremecedor. Nos sorprendió comprobar cómo incluso la parte legítima que queríamos exponer fue totalmente malentendida por los medios de comunicación. Era como si nosotros hubiésemos hecho algo malo. ¿Por qué habíamos quemado el libro? En lugar de prestarnos su apoyo, nos condenaron. Aquel mismo día la campaña se apuntó su primer tanto. Después de las quejas recibidas en su tienda de Bradford, la librería W.H. Smith decidió retirar de las estanterías los ejemplares de la novela. La policía nos puso sobre aviso. Consideraban que era un asunto muy serio que debíamos afrontar. En ese momento, lo que más me preocupaba era la seguridad de nuestros empleados y de nuestros clientes. Pensé, estamos al mando de un comercio. Si detectamos algo que impide a la gente comprar en nuestras tiendas, será mejor que nos lo tomemos muy en serio. Y así lo hicimos. Como habían vaticinado sus amigos unos meses antes, Rushdie se vio obligado a defenderse. ¿Le sorprende entonces el calado de la reacción de la comunidad islámica? Bueno, creo que, desde luego, me ha sorprendido la dimensión de las reacciones y me ha consternado. Lo que es cierto sobre el libro es que rompe una serie de tabúes que, en mi opinión, era fundamental romper. El primero es la idea de que la vida de Mahoma no puede tratarse como la de cualquier otro ser humano. Y eso que el propio Mahoma insistió siempre en que él no era una divinidad. Sin embargo, hoy en día hablamos de él como si fuese un ser perfecto. Pero también hay más tabúes, como el de cuestionar el Islam como fenómeno histórico que ha ido desarrollándose. Por lo tanto, sí, considero muy importante que si la cultura de una religión consiste en tener una vida intelectual, cabe abordar ciertos temas en concreto. Evidentemente, aquellos que quieren controlar el pensamiento y la policía del pensamiento son los responsables de esta acción. Rushdie empezó a recibir amenazas de muerte. Y Penguin fue objetivo de amenazas de bomba y cartas amenazantes. Los grupos musulmanes organizaron una concentración masiva en Londres, seguida de una semana de vigilia a las puertas de las oficinas de Penguin. No tengo ninguna duda de que la polémica desatada por los versos satánicos actuó de catalizador, de impulso para la aparición de una identidad musulmana británica más segura de sí misma. Anteriormente, nos habían clasificado en términos étnicos, según fuésemos ciudadanos con pasado indio, pakistaní, iraní o del norte de África. Pero las protestas contra esta novela nos unieron y nos ayudaron a forjar la idea de identidad con una fe común. Fue como si toda la ira, toda la furia de los años de abandono, racismo y odio se organizasen de repente en torno al Islam. Como si ser emigrante no fuese ya una identidad suficiente como para crear una especie de movimiento unido. Y cuando se organizaron, fue para atacar a uno de los suyos por un libro que trataba, en parte, de las complejidades del Islam, de su propia religión. Empecé a preocuparme cada vez más por su seguridad personal.
Pensaba que no estaba a salvo con todo lo que estaba ocurriendo. La situación empeoraba por momentos. Le decía, ¿vas seguro por la calle? Asegúrate de cerrar todo bien por las noches. Empecé a sentir que mi hermano era una presa fácil. Salman, ¿puedo preguntarle en primer lugar? Rushdie continuó contando su caso en platós de televisión. En uno de ellos, se enfrentó con uno de sus críticos. El señor Essadi está interpretando el papel de bueno en toda esta campaña, pero es importante señalar que tan solo es una máscara. Y el hecho de quemar un libro, por cierto, muchas gracias por comprarlo antes de quemarlo, es el punto fundamental en toda esta historia. Ha dicho que no quebrantó ninguna ley, pero en la sociedad civilizada hay leyes no escritas que deben cumplirse. Pensé que iba a pegarme. Quemar un libro tiene un significado inequívoco, por eso la gente está tan enfadada. Pero usted sí que condenaría algo así, ¿no es cierto? Usted condena... En efecto, lo condeno. No, lo cierto es que la razón no es que... Bueno, permítame que le diga a usted. Sí. A la vuelta de Birmingham, me di cuenta de que Rushdie iba en el mismo vagón que yo. Me acerqué a él y le dije, escuche, señor Rushdie, le recomendaría que pusiera una señal de advertencia en el libro que diga que se trata de una novela. Entonces empezó a gritarme y me dijo que si no le dejaba en paz, llamaría a los guardias. Se sintió amenazado. Así que le dije, de acuerdo, pero si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy. Mientras las discrepancias por el libro continuaban creciendo en Gran Bretaña, en Asia se sucedían las protestas, con consecuencias fatales. En Pakistán murieron 5 manifestantes y alrededor de 100 resultaron heridos cuando una multitud de 10.000 personas pasó por delante del Centro Cultural Estadounidense de Islamabad. Estas muertes captaron la atención del líder supremo de Irán, el Ayatolá Khomeini. Irán acababa de salir de una sangrienta guerra de 7 años con Irak, el país vecino. La rama moderada del régimen iraní estaba dispuesta a mejorar las relaciones con Occidente y atraer así la inversión de capital extranjero para la reconstrucción de un país devastado por el conflicto bélico. Gran Bretaña era un punto clave en este camino. Las relaciones diplomáticas, rotas completamente tras la Revolución Islámica de 1979, se habían restablecido 2 meses antes. Y el nuevo diplomático acababa de asumir su cargo. Uno de los cometidos era contactar con Roger Cooper, un empresario británico secuestrado por iraníes. Jamás se le acusó de ningún cargo, pero se consumía en la prisión de Evin, un lugar espantoso en el que pasar la vida. Ya llevaba casi 3 años en la cárcel y pensaba que aquello no podría durar para siempre. Mi interrogador tuvo gestos amables. Empezó a ser simpático conmigo y me dijo que estaban trabajando para liberarme. Había esperanzas de que la mejora en las relaciones entre Gran Bretaña e Irán permitiría la liberación de 2 rehenes británicos, John McCarthy y Terry Wade, retenidos por el grupo pro-iraní de Hezbollah en el Líbano. Todo el mundo hablaba con mucho optimismo de sus posibilidades de liberación. Nos dijeron que John podría quedar liberado. En estas situaciones siempre es mejor no hacerse ilusiones, pero estaban sucediendo muchas cosas positivas en cuanto a las relaciones entre Gran Bretaña e Irán. Los captores de Terry Wade acababan de trasladarlo a un nuevo escondite. Me llevaron a un barrio muy bonito, a una casa privada. Me dijeron que pronto volvería a mi hogar. Me traían comida buena y, por primera vez, me dejaron un reproductor de vídeo y me dijeron que podía ver lo que quisiera. Haz lo que quieras, pronto estarás en casa. Pero la historia estaba a punto de cambiar. Un líder musulmán británico, el erudito pro-iraní Halim Siddiqui y su segundo, habían asistido a una conferencia en Teherán, la capital de Irán. La mañana del 14 de febrero, aguardaban en el aeropuerto para regresar a casa. Vimos al señor Hatami, que en aquel entonces era ministro de Orientación Islámica.
Cuando vio al señor Halim Siddiqui, fue a saludarlo y le dijo: Halim, ¿puedo hablar contigo? Entonces se fueron a un rincón a charlar. Cuando volvió Halim Siddiqui le pregunté: ¿de qué hablabais? Dice que va a ahorrar dinero, me respondió. Y me ha preguntado cuál es mi opinión sobre Salman Rushdie. Le he dicho que ha de ocurrir algo drástico. El señor Hatami salió del aeropuerto para reunirse con el ayatolá Khomeini. El vuelo de los Siddiqui se canceló, así que regresaron a su hotel de Teherán. Unas horas más tarde entró alguien corriendo. Señor Halim, ¿ha oído la radio? No, no entiendo el parsi. Entonces le contó que el imán había declarado una fetua contra Salman Rushdie. Passed a death sentence. Salman Rushdie has been sentenced to death. Satanic verses is an insult to Islam, the Ayatollah said, and he, his publishers, and everybody knowingly involved in producing the book were now under sentence of death. La noticia de la condena de muerte de Khomeini cayó como una bomba. Nunca antes en la era moderna, un gobierno había condenado a muerte públicamente a un ciudadano de otra nación. Rushdie contraatacó en las noticias de mediodía. Fue su última aparición en televisión durante un tiempo. Se trata de la última fase de una campaña que comenzó con calumnias, vilipendios y distorsiones sobre una novela que ha alcanzado niveles insospechados de violencia. Sinceramente, me hubiese gustado escribir un libro aún más crítico, con una religión que proclama esto y es capaz de comportarse así, y cuyos líderes religiosos también se comportan así. Y después dicen que es una religión que debe estar por encima de cualquier atisbo de crítica. No tiene sentido alguno. Creo que los fundamentalistas islámicos deberían aceptar algunas críticas. Nadie se tomaba aquella amenaza a la ligera. Varios exiliados políticos iraníes habían sido asesinados en Europa en los últimos años. Esa misma tarde, en una reunión convocada de urgencia en Scotland Yard, se tomó la decisión inmediata de conceder a Rushdie una protección especial de grado 1, el nivel más alto de seguridad. Recuerdo que fue una decisión muy fácil de tomar. Teníamos a una persona viviendo en Gran Bretaña que no había infringido las leyes británicas, pero había que tomar muy en serio las amenazas que había recibido. Nuestra prioridad era protegerlo, por eso no dudamos ni un momento en tomar esta medida. Inmediatamente Rushdie y su esposa fueron llevados a un escondite secreto. Me llamó para decirme que no iba a volver a casa y que si podía recoger cosas suyas y llevárselas a donde estaba. Cuando llegué a su nueva ubicación, todo era extraño ya. Me abrió la puerta un agente del cuerpo especial y Salman estaba allí con su mujer de entonces. Estaba muy afligido, profundamente afligido. El hijo de Rushdie, de 9 años, y fruto de su primer matrimonio, acababa de llegar del colegio. Cogí el teléfono y escuché una voz muy oscura al otro lado que dijo: sabemos dónde vives y vamos a matarte. Entonces yo dije: mamá, creo que es para ti. Y le pasé el teléfono. En cierto modo, y aunque suene irónico, pensé, ya está, esto es consecuencia de la fetua. Yo había pasado mucho miedo, al menos ahora había ocurrido algo. Pensé, al menos ha ocurrido algo concreto y ahora la policía lo protege. Estará a salvo y todo se solucionará. Y poco después vino para despedirse de verdad. Se lo llevaban. No sabíamos a qué distancia ni a qué lugar se lo llevaban. Y eso nos dejó muy preocupados porque no teníamos ni idea de cuándo o cómo volveríamos a verle. Los musulmanes de todo el país empezaban a digerir las noticias de la fetua proclamada por el ayatolá. Considero que la muerte sea quizá una salida demasiado fácil para él. Pero creo que su mente quedará atormentada para el resto de su vida por lo que ha hecho, a menos que pida disculpas a Alá Todopoderoso. El ayatolá Khomeini se convirtió en mi héroe de la noche a la mañana. Era un hombre que no vivía como el resto de gobernantes del Golfo. No tenía un palacio lujoso ni nada por el estilo. Tenía una vida muy sencilla y frugal. Era el líder supremo del Irán, y allí estaba él, defendiendo el honor del profeta Mahoma. Enseguida se ganó el cariño de millones de musulmanes de todo el mundo.
incluido el mío. Los medios de comunicación se desplazaron a Bradford, donde esta opinión parecía unánime. Es el diablo en persona. ¿Cuántas personas cree usted que se sienten así? Todos nos sentimos igual, todos nosotros. Somos musulmanes de verdad. Y ustedes son cristianos auténticos. Seguro que harían lo mismo en nuestro lugar. Si yo o alguno de mis compañeros tenemos ocasión de hacer lo que pide el ayatolá, lo haremos. No le dejaremos en paz hasta que haya muerto. No me he encontrado con nadie que estuviese en desacuerdo con la fetua. Y yo tampoco lo estoy. De hecho, decir en aquella época que no estabas de acuerdo con la fetua era poco menos que traicionar al propio profeta. Era como no estar dispuesto a ayudar. No respaldar la fetua era como estar loco, como si te faltase fe. En realidad, muchos musulmanes no aprobaban la fetua, pero muy pocos se atrevían a decirlo. No deberíamos amenazarlo con violencia porque eso da una imagen equivocada de nosotros, una imagen que no queremos dar. Solo Dios puede decidir su castigo. No creo que nadie deba decir que hay que matarlo. El imán Khomeini actuó totalmente fuera del Islam. No hay nada en nuestra religión que respalde su fetua. Pero muchos musulmanes veían en el ayatolá al gran defensor del Islam frente al mundo occidental. El momento elegido para hacerlo es interesante. Puestos a escoger un punto puramente teológico para hacerlo, tendría que haberlo hecho mucho antes. También cabe preguntarse por qué este libro en particular. Se habían producido otros muchos insultos hacia el Islam que no recibieron este trato. Y esto es algo que no puede entenderse lejos de las maniobras políticas que estaban produciéndose en Irán. La rama más radical del gobierno iraní había intentado paralizar los recientes acercamientos con Gran Bretaña. Era evidente que un grupo de radicales del sector más conservador del régimen había decidido centrar su atención en la novela. De este modo, el ayatolá Khomeini mantuvo contentos a las ramas más radicales del país. Evidentemente, esto desvió la atención de los iraníes sobre ciertas dificultades domésticas y la centró en una especie de incidente internacional. Yesterday, the Ayatollah Khomeini said Mr. Rushdie and everyone involved in the publication of his book should be murdered. Now, one of the Ayatollah's aides has offered £1 million to anyone who will do it. La crisis empeoraba día a día. Los diplomáticos británicos en Teherán fueron informados de que iba a celebrarse un día de luto nacional por las muertes causadas en las protestas. Sí, el primer ministro ha dicho que habrá una manifestación, pero no os preocupéis, se dispersará rápidamente. ¿Cuántos serán?, pregunté. Unos centenares, me dijeron. Nada más lejos de la realidad. Empezamos a oír un ruido ensordecedor. Una oleada sonora que aumentaba sin cesar. Era el ruido de 10.000 personas manifestándose cantando las mismas proclamas en un tono de lo más agresivo. Y cuando llegaron a la embajada lanzaron una gran cantidad de piedras y continuaron gritando. La BBC llamó por teléfono y nos preguntó, ¿qué está pasando ahí? ¿Estáis bien? Es una manifestación muy ruidosa. Y han lanzado bastantes cosas contra la embajada. Aunque de momento no han intentado asaltar la embajada. Están un poco exaltados, pero yo diría que tampoco va a más. La manifestación no se acababa nunca y al final me cansé y llamé al ministro de Asuntos Exteriores. Oye, ya os habéis divertido bastante. ¿Podrías enviar a casa a los manifestantes? Y poco después de hablar con él empezaron a dispersarse, lo que evidenció que estaban completamente bajo la batuta del gobierno. Playwrights and authors are among those deeply worried. Today, a group of them handed a petition to Mrs. Thatcher. Me dirigí al 10 de Downing Street con Harold, pero no nos dejaron entrar. Nos medio abrieron la puerta y les entregamos la nota como pudimos. Les pedimos que no hiciesen daño a nuestro amigo.
Les instamos a denunciar tanto la orden del ayatolá y la campaña de intimidación contra Rushdie que está produciéndose en nuestro país, como a que traten el asunto con el gobierno de Irán, sus líderes y organizaciones musulmanas. A los pocos días, escritores y activistas de los derechos humanos lanzaron una campaña para anular la fetua y defender el derecho a la libertad de expresión. La sensación era que, a menos que pusiéramos unos límites bien claros, estos fanáticos religiosos, de donde quiera que fuesen, estaban manifestando sus creencias y, por tanto, nosotros debíamos ser igual de fuertes manifestando las nuestras. Es decir, que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y que debía prevalecer. Preocupado de echar por tierra los recientes progresos diplomáticos con Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores restó importancia al asunto. Básicamente, uno debe preocuparse profundamente por actos de este calibre, pero al mismo tiempo mantener la perspectiva y la imagen sobre el otro país, así como los posibles daños que puedan acarrear los incidentes de este tipo. Al Ministerio de Asuntos Exteriores, todo este revuelo le cogió por sorpresa. Yo nunca había oído hablar de Salman Rushdie. Iba a pasar el fin de semana con un amigo en Staffordshire, así que me enviaron allí el libro para que pudiese leerlo. Lo ojeé para captar su esencia. No sabría darle detalles del argumento, pero leí lo suficiente como para estropear el fin de semana y estar hasta cierto punto en disposición de responder a preguntas sobre él. Comprobé que podía ofender a mucha gente, y no solo a la comunidad musulmana. ...16 de febrero de 1989. Los agentes del Cuerpo Especial de Policía me escoltan día y noche. Ya no puedo siquiera utilizar mi coche, está custodiado bajo llave. Me llevan en Jaguars blindados. Las ventanillas no se pueden bajar porque tienen 2 centímetros de grosor. Paramos en una gasolinera y bajo al servicio. Todos los clientes se giran y se me quedan mirando. Nos hospedamos en un hotel del interior. Me dicen que pronto se arreglará todo y que podré volver a casa. Vamos a tomarnos algo a un pub. La gente se me acerca, me coge del brazo y me dice, ¿se encuentra bien? Y le piden a la policía que me cuiden bien. Su actitud me conmueve. En Londres, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a los diplomáticos iraníes para explicar la acción del ayatolá. Recuerdo que dijeron, ¿por qué hacen una montaña de todo esto? Se trata simplemente de un apóstata más al que hemos de matar. ¿Dónde está el problema? Pero para nosotros sí que era un problema, porque ellos eran capaces de decir, nosotros no enviamos al hombre que lo mató. Pero ¿cómo saber si lo habían enviado ellos o no? Habían creado el entorno perfecto para que ocurriese algo así. El representante iraní acordó conceder una entrevista televisiva para exponer la posición de su gobierno al respecto. El diplomático, el señor Basti, se sentó. Se comportó de un modo muy natural, cordial y cercano. Estaba ansioso por intervenir, porque le había sorprendido mucho nuestra reacción. Supongo que yo quise ir a por él. ¿Comprende que no consideremos civilizado asesinar a alguien por dar su opinión? Tal vez ustedes tengan una manera distinta de definir qué es civilizado o no, o de definir la democracia, por ejemplo. Ustedes aseguran que en su país cualquiera puede expresar su opinión. Esa es la piedra angular y está muy bien de nuestras creencias. Está muy bien. Al igual que el Corán es la piedra angular de las suyas. Un momento. Supongo que cometí un pequeño error como entrevistador. Dejé en evidencia cuál era mi opinión. Si ustedes atentan contra eso, la ofensa hacia nosotros es enorme. Desde luego. Si esa es la lógica, cualquier persona, ya sea el jefe de Estado o un líder religioso, tiene el mismo derecho a dar su opinión libremente, sin intimidación alguna, sin miedo a nadie. Pero la opinión del ayatolá es una orden. Bueno, Su opinión es que Rushdie debe morir. Bueno, es una opinión más. Se aferraba a su visión de que éramos los demás los que estábamos equivocados, porque aquel señor de Teherán no había hecho otra cosa que expresar su opinión, y que, por supuesto, no era ninguna orden. Yo pensaba,
¿Cómo puedo hacerle olvidar a ese religioso agitador? The streets of Tehran this morning were filled with crowds taking up the cry for Salman Rushdie's life. Their posters gruesomely disfigured, their demands all too obvious. Entonces llegó una señal procedente de Irán, del moderado presidente Khomeini, que hacía prever una posible solución. He told the crowd that while Mr. Rushdie was a wretched man with no choice but to die, he could admit he made a blunder, apologize, and possibly then be pardoned. Foreign Office sources concede this does offer a glimmer of hope. Al día siguiente, Rushdie emitió la consecuente disculpa. Lamento profundamente el dolor que ha ocasionado mi novela a los sinceros seguidores del Islam. En un mundo en el que conviven muchas creencias, este episodio nos ha hecho recordar que debemos ser conscientes de las sensibilidades de otros. Even if Salman Rushdie repents and becomes the most pious man of all time, the Ayatollah said, Muslims should employ everything they've got to send him to hell. En apenas unos días, la comunidad europea retiró a todos sus embajadores de Teherán. Gran Bretaña llamó a sus diplomáticos y pidió a los enviados iraníes que abandonasen Londres. En lo que confiaban no iba a ser más que una medida temporal. Después de unas pocas semanas en Teherán, Nick Brown, visiblemente decepcionado, y sus colegas regresaron a casa. Evidentemente, cuando llegué aquí no me esperaba nada de esto. Tenía mucha ilusión de volver a Irán y realizar una labor útil allí. Creo que podríamos haberlo hecho muy bien. Por desgracia, los últimos acontecimientos nos lo han impedido. Se creó un ambiente de intimidación. En Londres, el periodista Peter Sissons llegó a su lugar de trabajo como de costumbre, pero se encontró con una reunión con su redactor jefe y un grupo del Cuerpo Especial de Agentes de la Policía. Con gesto serio me comunicaron que mi vida estaba en peligro y que había amenazas muy serias contra mi persona. Me enseñaron el telex que había recibido ITN, la agencia de noticias, en el que se indicaba claramente que la fetua también me afectaba a mí y que querían matarme. Yo reaccioné diciendo que aquello se estaba desmadrando un poco, que me había limitado a hacer mi trabajo. Sissons vivió durante 6 semanas y en primera persona la angustia de Rushdie. Una noche salimos de la redacción de ITN y yo tenía la costumbre de mirar hacia atrás para ver si nos perseguía alguien. En cuanto arrancó el coche que iba a llevarme a casa, vi que nos seguía una limusina negra. Yo diría que estuvo siguiéndonos durante unos 8 kilómetros. Pero cuando llegamos a Old Kent Road, se desvió. Madre mía, pasé muchísimo miedo. Me preguntaba quién demonios podría ser. Estuvo un buen rato pegado a nuestro coche. Finales de febrero de 1989. Llevo varios días sin escribir en mi diario porque la situación se ha vuelto muy complicada. Está claro que no habrá una solución inmediata. La televisión está ávida de sangre. Ya no vivo en un hotel, sino en este lugar innombrable. Hay armas por todas partes y junto a mí tengo un botón de emergencia que debo pulsar en caso de detectar cualquier anomalía. Hace mucho frío. No puedo volver a casa. Mis amigos sí han podido ir y me han traído algo de abrigo, porque yo tuve que salir con lo puesto. He podido hacer algunas llamadas telefónicas, pero no puedo darle mi número a nadie y no debo contestar al teléfono si suena. No sabemos a qué otros horrores habremos de enfrentarnos. Gran Bretaña seguía intentando salvar sus relaciones con Irán. Geoffrey Howe, secretario de Asuntos Exteriores, acudió al programa radiofónico World Service de la BBC para distanciar al gobierno de la novela. El gobierno británico, así como el pueblo británico, no tienen nada que ver con la escritura o la publicación de los versos satánicos.
No estamos promocionando el libro. No estamos de acuerdo con las opiniones que expresa. Como ya he dicho, se trata de un libro ofensivo para con nuestro gobierno y nuestra sociedad. Y eso nos molesta. Comprendemos que la comunidad musulmana, a la que respetamos, se sienta ofendida por lo que se dice en esta novela acerca de su fe. Con todo esto quiero dejar claro que existe una gran distancia entre ese libro y nosotros. No podíamos aplaudir lo que había hecho. Nosotros, como muchos otros, veíamos en él a un hombre procedente de un mundo diametralmente opuesto al nuestro, que debería haber sabido mejor que nadie el impacto que iba a tener su novela. Nos sentimos obligados a decir que debería haber pensado bien lo que iba a suceder. Él no había hecho nada para generar aquella situación. La gente no paraba de preguntar si él no esperaba una reacción así, pero lo cierto es que fue un hecho sin precedentes. Fue la conjunción de una serie de circunstancias globales que él evidentemente no pudo vaticinar en los 5 años que tardó en escribir la novela. No era una mera revuelta social, sino un entramado político en el que Salman era un títere en manos de otros. En cualquier caso, las declaraciones de Geoffrey Howe cayeron en saco roto. 5 días más tarde, Irán rompió formalmente sus relaciones con Gran Bretaña. Las perspectivas de los rehenes volvían a oscurecerse. Pensamos que se había acabado todo, que las esperanzas que aún albergábamos se desvanecían. Yo tenía la sensación de que nos encontrábamos en una situación peor aún que la inicial, porque ahora las relaciones entre Gran Bretaña e Irán eran peores que al principio. Los guardas lo comentaron entre ellos. Y algunos de los más radicales dijeron, sí, hurra, a ver si matan ya al Rushdie este. Nos encantaría matarlo con nuestras propias manos. Fueron malas noticias para mí. Sin que Cooper lo supiera, y el mismo día que se proclamó la fetua, Irán había decidido su condena. Los detalles se los revelaría tiempo después el director de la prisión. Me dijo, Cooper, no debería decirte esto, pero creo que es bueno que sepas cuál es tu condena. Yo le contesté que sí, que me moría de ganas de conocerla porque ya llevaba 3 años allí. Muerte más 10 años de cárcel, me dijo. ¿Y qué me toca primero?, le pregunté. Buena pregunta, dijo. Pero como me has parecido una persona muy interesante con la que conversar, escribiré en tu archivo que te tengan 10 años más aquí y que después te cuelguen. En Beirut, los captores de Terry Waite pusieron fin a su estancia en un barrio acogedor. Entraron y en lugar de regresar a casa, volví a un emplazamiento normal de rehenes, donde permanecí unos años más. No me dieron explicaciones de ningún tipo. 2 Muslim clerics who urged restraint in the Salman Rushdie affair have been shot dead inside Belgium's biggest mosque tonight. La fetua se cobraba sus primeras víctimas. El líder moderado de los musulmanes belgas y su segundo fueron asesinados después de que el líder manifestase su oposición a la fetua en un programa de televisión. Los primeros meses de Rushdie en lugares ocultos estuvieron marcados por las continuas amenazas de muerte. Cambió 57 veces de casa. Y normalmente no pasaba más de una noche en el mismo lugar. Nadie podría soportar semejante nivel de estrés, semejante nivel de presión en una situación así. Y creo que se volvió paranoico. Pero ¿quién no se volvería paranoico si supiera que unos iraníes armados quieren matarle? Había mucha gente involucrada en todos los movimientos que hacía. Cuando yo estaba con él, la seguridad también se hacía cargo de mí. Por lo que siempre tenía 15 personas armadas y 4 coches blindados a mi alrededor. En una situación así, el lugar en el que vive se convierte en una especie de cárcel. Y creo que eso fue lo que más le costó de asimilar. Se le hizo muy duro. Y por eso se deprimía a menudo. Los amigos de Rushdie se reunían con él para tratar de animarle y organizaron varias cenas secretas. En la primera cena, Salman no se encontraba bien. Estaba asustado, preocupado, confundido. Ya ni reconocía a sus amigos. Me gasté un dineral en aquellas cenas. Eso lo recuerdo perfectamente, porque el ambiente era muy tenso. Lo de fumar chocolate era un poco arriesgado, porque siempre había miembros del cuerpo especial merodeando por ahí. Era absolutamente normal fumar porros en aquellas cenas, porque todos nosotros habíamos crecido en los 60, pero con los agentes del cuerpo especial alrededor, quieras que no estabas más preocupado, vivías con la tensión de que te detuvieran al encenderlo.
Pero Salman entabló bastante amistad con un miembro del cuerpo especial que no tenía sentido del olfato, así que con él sí que podíamos fumar chocolate, pero no se daba cuenta. Los agentes de protección especial seguían a Rushdie a cualquier parte. Te hacían ir a la puerta principal. Entonces la policía tomaba posiciones detrás de ti armada y sabías que si abrías la puerta serías el primero en irte. Salman vino un día a mi casa. Estábamos comiendo en la salita y la policía aguardaba en el cuarto contiguo. Entonces, el gato entró corriendo por la gatera. Y la policía enseguida apuntó sus armas hacia el gato. Pero otras veces, la policía no actuaba tan rápido. Recuerdo una noche, cuando ya se habían ido todos los agentes, que fui a sentarme en el sofá y vi que había una pistola. Salí corriendo de casa, agitando el arma, y golpeé la puerta del coche patrulla. Oye, tío, le dije, creo que te has dejado la pipa. Se quedó pálido al verme. Los partidarios de Rushdie y sus detractores se enfrentaron cara a cara en un debate por televisión. Me llamaron para participar en el debate y pensé, está bien, no hay que ser cobarde. Farrukh, ¿dónde cree que podría rodarse un largometraje basado en los versos satánicos? Creo que parte de la obra podría convertirse en una buena película. Hay un elemento biográfico en el que Salman habla básicamente de un personaje que es el mismo. Y en mi opinión, la calidad de la invención de ese personaje, en esa dimensión, tiene mucha acción y podría transformarse en una buena historia cinemática. De pronto un grupo del público interrumpió a Dondi. Empezaron a gritar desde el otro lado del plató. No sé si la cámara siguió grabando o no, pero gritaban, que lo maten, que lo maten. Cualquier reproducción de esta novela, en la forma que sea, implicará la muerte de sus autores. Y ahora yo era uno de ellos. En ese momento pensé, madre mía. Otro participante en el debate era Yusef Islam, musulmán converso, conocido como Cat Stevens en su época como cantante. Él también apoyaba la pena de muerte para Rushdie. Le preguntaron si él le daría cobijo. Claro. Llamaría por teléfono al Ayatollah Khomeini y le diría exactamente dónde está. ¿Iría a una manifestación en la que sabe que van a quemar una figura del señor Rushdie? Preferiría que fuese la persona en sí. Por lo tanto, creo que no. Si solo es una figura, no creo que me animase a ir. Faye Weldon también participó en aquel debate. Me gustaría que la gente que tenemos aquí viniese y detuviese a este hombre por incitar a la violencia a los telespectadores, implícitamente o no. Me parece inaudito. Se le notaba nervioso porque era un programa de televisión y se dio cuenta de que había dicho algo terrible. ¿Cómo se atrevió y por qué no nos protegió la policía? Gracias a todos. Nada más acabar el programa, un miembro de seguridad se me acercó y me preguntó, ¿quiere cambiar de habitación o prefiere ir a otro hotel? Le dije que no, un no rotundo. No me asusta esa gente. Pero lo cierto es que aquella noche no cené en mi hotel. Salí a tomar algo por ahí. Al volver me encerré en mi habitación y me atrincheré tras las mesas y las sillas. Así, si alguien intentaba entrar, al menos oiría el ruido. Pero no quería hacerle saber que tenía miedo. Curiosamente, la fetua logró que la novela se convirtiese en un bestseller. No obstante, muchos musulmanes seguían exigiendo su retirada de la circulación. 70.000 de ellos se congregaron en Londres, en un último intento a la desesperada por conseguir la prohibición del libro y un cambio en las leyes contra la blasfemia. Fue como tirar los dados por última vez. Todos nuestros esfuerzos se concentraban en manifestaciones multitudinarias, donde tratábamos de expresar nuestro sentimiento de la forma más legítima posible. El ambiente era casi como de carnaval.
Pero los ánimos se caldearon cuando un grupo de jóvenes musulmanes radicales intentó hacerse con el control de la marcha. Fue una locura. Y no hay que olvidar que Salman sabía que su hijo podía ver las imágenes. Imágenes en que quemaban la figura de su padre. Las vi y me impactaron mucho. Son cosas que cuestan mucho de asimilar. Ver en llamas la figura de tu padre. Luego es muy difícil quitártelo de la cabeza. Es algo que jamás he olvidado. Cuando la marcha llegó a Westminster, estalló una batalla campal entre las juventudes musulmanas y la policía. Esto desmintió muchas de las cosas que había escrito. Simpatizar con los musulmanes y el racismo británico, el antithacherismo y el anticonservadurismo. Aquellos que eran víctimas en su libro se habían convertido en sus opresores. Y aquellos a los que vilipendió en sus novelas eran ahora sus salvadores. Pero él no veía aquella ironía. Quería seguir siendo el campeón de los inmigrantes musulmanes de Mirpur, que eran los que querían asesinarlo. Aquello fue el punto álgido de toda la polémica suscitada por los versos satánicos. Pero enseguida comprendimos que el gobierno británico no iba a retirar el libro y que tampoco tenía intención de ampliar las leyes contra la blasfemia. Los versos satánicos habían venido para quedarse. Iran is in mourning for its political and spiritual leader Ayatollah Khomeini, who died last night. Seldom, if ever, can the world have witnessed such a display of mass grief. Sweeping aside the guards, the mourners took possession of the body of the man they called their father. Ahora que el Ayatollah Khomeini había muerto, nadie tenía la valentía, la autoridad política o los medios teológicos de cuestionar la fetua. El Ayatollah Khomeini se la llevó a la tumba, literalmente. La fetua era inamovible. Las perspectivas para Rushdie eran cada vez peores. Por si fuera poco, en verano del 89, la mayoría de la opinión pública, incluidos algunos escritores, también se posicionaron en su contra. Salman siempre había sido una figura polémica. No era de esas personas que agradaba a todo el mundo. Y tras la sorpresa inicial por la quema de libros y la fetua, todos aquellos problemas del pasado, por decirlo de alguna manera, resurgieron. Y aquellos a los que no les gustaba su obra o no les caía bien por la razón que fuera, dijeron, basta, ya le hemos apoyado bastante. Había grandes dosis de racismo en torno a este tema, ya que se trataba de un musulmán indio-pakistaní. No había nacido en Gran Bretaña. ¿Qué derecho tenía que el gobierno se gastase tanto dinero en él? Anti-terrorist detectives are still investigating yesterday's explosion in a London hotel, which killed a man who'd been working with a bomb. A previously unknown group in Beirut named the dead man and said he was preparing an attack on the author Salman Rushdie. Apenas unas semanas después del intento fallido de asesinato contra su persona, Rushdie anunció su divorcio de Marianne Wiggins, su esposa estadounidense. Ella culpó a la presión de vivir bajo la fetua. En septiembre de 1990, más de 18 meses después de la fetua, las relaciones diplomáticas entre Irán y Gran Bretaña se restablecieron parcial y discretamente. Rushdie seguía oculto en lugares desconocidos y no tenía contacto alguno con el gobierno. En año y medio, nadie del Ministerio de Asuntos Exteriores le llamó ni se reunió con él. Era alguien bajo protección policial y su caso apareció en las portadas de todos los periódicos del mundo. Lo lógico sería pensar que mi hermano mantenía conversaciones con el gobierno, que hablaba con alguien al respecto. Una persona que hablase con él y le apoyase, que le dijera, aguanta un poco más, ya falta menos. Aunque fuese una llamada de cortesía, qué menos que eso. Pero nada, fue un silencio deliberado. Era una situación que transmitía una profunda hostilidad.
Les parecía que era una molestia, tal vez incluso un engreído, y les estaba saliendo muy caro. Era una molestia. Una molestia. Aislado y con un sentimiento de abandono, Rushdie andaba desesperado por encontrar una solución. Concedió su primera entrevista televisiva desde que estalló la crisis. Bueno, es complicado. Es muy complicado hablar de dolor por televisión, porque casi siempre resulta horroroso. Pero así ha sido. Podría responderle a la pregunta diciéndole que estoy bien. Y eso es lo que me he dicho a mí mismo casi todo el tiempo, porque me ayudaba. Pero lo cierto es que ha sido un verdadero infierno. Y he perdido muchas cosas en el camino, cosas que siempre he tenido ahí y que han sido de vital importancia en mis libros, como por ejemplo la ciudad de Bombay. Dios sabe cuándo podré volver allí. El líder musulmán moderado, Hesham el-Esabi, vio aquella entrevista. Pensé, ¿pero este quién es? Un hombre que se definía como ateo dice ahora que solo Dios sabe cuándo podrá volver a pasear por las calles de Bombay. ¿Qué hace un hombre ateo hablando de Dios? Así que pensé que tal vez... ¿No cree que fue simplemente una forma de hablar? No, no creo que fuese una forma de hablar. Creo que lo dijo con toda la intención. Al menos eso me pareció a mí. Esabi llamó al programa y dio sus datos. Al día siguiente, Rushdie le llamó. Y me estuvo llamando prácticamente cada noche durante bastante tiempo. Yo calculo que fueron unas 60 horas de llamadas telefónicas. Se gastó muchísimo dinero. Rushdie le pidió a Esabi que se reuniera con él, pero no era nada fácil organizar una reunión con un hombre tan buscado. El cuerpo especial de policía tomó parte en nuestro encuentro. Vinieron a recogerme a mi casa y sus procedimientos casi me cuestan la vida. En primer lugar, me llevaron a Primrose Hill. Era un día frío, pero como pensaba que apenas saldría del coche, no me abrigué lo suficiente. No sabía que iban a dejarme a la intemperie, sentado en un banco, durante 3/4 de hora, hasta que llegó otro coche y me recogió. Me llevaron hasta otro parque y otra vez lo mismo. Unas horas después, la policía y su invitado llegaron al destino final. Un almacén de libros donde aguardaba Salman Rushdie. Citó a varios eruditos musulmanes. Entonces le interrumpí y le dije, escucha, estás discutiendo con esta gente, pero no eres uno de ellos. No estáis al mismo nivel porque no tienes nada en común con ellos. Tú no eres musulmán. Claro que sí, me respondió. ¿Cómo dices?, le pregunté. ¿Que eres musulmán? Sí, soy musulmán, afirmó. Y lo dijo en un tono de voz que me resultó extremadamente sincero. Esabi trazó un plan para ayudar a Rushdie a convertirse al Islam. Consiguió el respaldo del presidente de Egipto, Mubarak, y de 6 destacados clérigos musulmanes. Los clérigos fueron invitados a reunirse con Rushdie en la comisaría de policía de alta seguridad de Paddington Green, en la Nochebuena de 1990. Recuerdo que uno de los imanes le preguntó si no estaba montando el numerito con tal de salvar el pellejo. Rushdie lo negó vehementemente y dijo que, de ser así, perdería inmediatamente toda su credibilidad. Como gesto de buena voluntad, Rushdie accedió a cancelar la edición de bolsillo de su libro, y los clérigos aceptaron su conversión. Aquella misma noche, Esabi convocó una rueda de prensa para comunicar la noticia. El material no es... Dígame. Hola, soy Salman. Ah, hola. Acabamos de empezar. Vamos bien de hora. Estoy hablando con Salman Rushdie. Me gustaría decir que se trata de la comunidad más cercana a mi corazón y tener la oportunidad de formar parte de ella es una gran alegría. Y me alegró comprobar que esa alegría era correspondida. Pero Rushdie no había transmitido sus intenciones ni a sus familiares ni amigos. Un periodista me llamó por teléfono y me dijo, así que el señor Rushdie se ha reconvertido al Islam. ¿Cómo? Eso es absurdo, le dije yo. Entonces colgué el teléfono y llamé a Salman. Muy avergonzado, reconoció que sí, que lo había hecho. Ninguno de nosotros nos lo acabábamos de creer. Todos pensábamos que era su estrategia para salir adelante.
¿Y cree que fue sincero en aquel momento? No, no creo que fuese verdad. En aquel momento, la sinceridad importaba muy poco. ¿Para qué le serviría ser sincero? Uno haría cualquier cosa por salir de una situación tan horrible. Dices lo que tienes que decir y esperas que esos barbudos te dejen en paz de una vez. Y ahora ya es musulmana a todos los efectos. Lo que siempre he dicho es que, con mis libros, he ido adquiriendo un compromiso cada vez más grande con la fe religiosa. Y no guardo discrepancias con los principios básicos del Islam, que son la unicidad de Dios y la validez de la profecía del profeta Mahoma. Así que ¿es creyente? Estoy dispuesto a aceptar el principio básico del Islam. Como ya he declarado, no soy un creyente perfecto, ni mucho menos, pero siento un profundo respeto y admiración por la tradición humanista secular en la que me educaron. Con respecto a la tabla central del Islam, lo que hay que decir para ser musulmán, diré que no tengo objeción alguna. Por tanto, es musulmán a todos los efectos. Efectivamente, ahora ya puedo decir que lo soy. Recuerdo que vino a verme a mi casa y le dije, si quieres ponerte a rezar, adelante. Me parece que no le hizo ninguna gracia, y lo entiendo. No era el Salman que conocíamos de los grandes discursos. Era una persona sometida a una situación muy complicada, al borde del colapso. La conversión de Rushdie fue desestimada por el nuevo líder religioso de Irán, quien renovó la fetua inmediatamente. Express your point of view on Sunrise Radio. Bien, tenemos al teléfono al señor Salman Rushdie, autor de Los versos satánicos. Desde su escondite, Rushdie se dirigió directamente a los oyentes musulmanes de la emisora asiática Sunrise. Decir que un hombre se vuelve loco por la pérdida de fe y que ésta acaba destruyéndolo no me parece un ataque a la fe, sino más bien todo lo contrario. Es una fábula moral. Si de verdad quiere que los musulmanes crean su conversión al Islam, haga todo lo que esté en su mano por erradicar su novela y no siga defendiéndola como una obra que fue malinterpretada. Sinceramente, no la vamos a comprar. No, yo no voy a... Rushdie había fracasado en su intento por convencer a sus críticos y además dividió a sus partidarios. Fue más que molesto. Fue devastador. Aparte de muchas cosas, yo había quedado como una estúpida. No sabía a qué atenerme y encima tenía que defenderle. La hermana de Rushdie estaba fuera cuando saltó la noticia. Evidentemente, lo primero que hice fue llamarlo por teléfono. ¿Pero qué quiere decir esta noticia? Es mentira, ¿no? No me contestó. Y yo le dije, ¿te has vuelto loco o qué? ¿Para qué lo has hecho? Día de Año Nuevo de 1991. Desde que hice efectivo mi compromiso con los eruditos musulmanes en Nochebuena, me encuentro enfermo. Enfermo de corazón y de estómago. Este no soy yo. No soy yo. Mi hermana me ha preguntado, ¿pero qué has hecho? ¿Te has vuelto loco? Uno de los mulás con los que me reuní está ahora en televisión despreciando a los homosexuales. Otro de los eruditos con los que estuve ha escrito un artículo en el que asegura que no pasa nada por dar una bofetada a tu mujer si te ha desobedecido. ¿Pero qué he hecho? Repito mis razones una y otra vez. Quería que los musulmanes de a pie supieran que yo no era su enemigo. Quería hablar de la necesidad de tener una sociedad musulmana mejor, más abierta y menos represiva, y pensé que podría hacerlo mucho mejor desde dentro. Ahora todo suena absurdo, a una mera autojustificación. Este es el peor momento de mi vida. Tiempo después, Rushdie anunció que su devaneo con el Islam había acabado. The Japanese translator of Salman Rushdie's novel The Satanic Verses has been stabbed to death. The body of Professor Hitoshi Igarashi was found at his university near Tokyo. Al asesinato del traductor japonés le siguió un violento ataque al editor nipón, así como un apuñalamiento que a punto estuvo de costarle la vida al traductor italiano de la novela. Por su seguridad y por el futuro de los rehenes británicos, el gobierno pidió a Rushdie que fuese más discreto. Pero el conflicto de los rehenes estaba a punto de llegar a su fin. En marzo, Roger Cooper fue liberado sin previo aviso. Y en agosto fue el turno de John McCarthy. 3 meses después, Terry Waite, el último rehén británico que quedaba, por fin regresó a casa.
No me atrevería a decir que él fue el responsable de mi secuestro. No fue él quien me raptó. Y creo sinceramente que cualquiera debe ser libre de escribir lo que quiera, aunque siempre dentro de unos límites razonables. Pero evidentemente, este fue uno de esos sucesos concretos cuyas consecuencias imprevistas acabaron por salpicarme a mí. El terrible suplicio de los rehenes había terminado. Sin embargo, no había final a la vista en el caso del hombre que temía por su vida en suelo británico. El gobierno, cada vez con más insistencia, dejó entrever que había que llegar a un acuerdo. Evidentemente, con acuerdo querían decir compromiso. Por tanto, estaba claro que su deseo era llegar a una solución. Y eso fue lo que desencadenó la segunda gran fase de la campaña, que se desarrollaría a nivel internacional. Ladies and gentlemen, Salman Rushdie. Siempre acompañado por el cuerpo de seguridad, Rushdie salía con frecuencia de su escondite para presentar su caso en los centros de poder. No obstante, estos viajes tan costosos reavivaron la llama de las amenazas de muerte y se produjeron nuevos ataques. A Norwegian publisher whose company translated Salman Rushdie's book, The Satanic Verses, has been shot and seriously wounded. William Nygaard sobrevivió de milagro al intento de asesinato. Pero en otro acto de terrorismo relacionado con la novela, 37 personas murieron en un incendio provocado en un hotel de Turquía. Iran has made it clear that the death sentence imposed on Salman Rushdie over his novel The Satanic Verses will not be lifted. Rushdie mantenía ahora reuniones privadas con los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar su caso. Estamos en una coyuntura propicia para que Europa entre en acción y contamos con una gran simpatía. Pero siempre me preguntan, ¿por qué guarda tanto silencio tu gobierno? ¿Por qué no salen los ministros británicos a hablar del asunto? ¿Por qué el gobierno británico mantiene la boca cerrada y al mismo tiempo nos pide que hagamos ruido? Bueno, yo le daré una respuesta. Cualquiera que haya seguido de cerca el tema de las relaciones entre la Comunidad Europea e Irán sabe que Gran Bretaña se ha posicionado donde quería mucha gente. Es decir, ha buscado una mejoría. Es lo que nosotros denominamos una relación contractual, un acuerdo entre Bruselas y Teherán. Por lo tanto, puedo asegurarle categóricamente que, en algunas ocasiones, Gran Bretaña se ha sentido muy sola contra... Lo sé, eso ya me lo ha dicho. Y he tenido que repetirlo en 2 o 3 ocasiones porque es algo sobre lo que hablamos recientemente en Bruselas. La sensación era que el gobierno había procedido de forma demasiado discreta hasta el momento, algo que parecía no funcionar. El nivel de las amenazas procedentes de Teherán no había descendido, así que la decisión fue intensificar el proceso. Tras 4 años escondido, Rushdie se reunió por primera vez con un ministro del gobierno. Hola. Bueno, debo decir que ha sido una reunión muy positiva. Simbólicamente ha sido muy importante venir por fin al Ministerio de Asuntos Exteriores. El gobierno nos ha asegurado que ha decidido cambiar sustancialmente su política, lejos de la discreción característica hasta ahora y en favor de una posición mucho más contundente sobre el asunto. A aquella reunión le siguió una visita al número 10 de Downing Street para hablar por primera vez con el primer ministro, John Major. A los pocos meses, Michael Barton, del Ministerio de Asuntos Exteriores, viajó a Teherán para mantener las primeras conversaciones con Irán acerca del caso. Me dijeron que no iban a enviar a ningún tipo de comando para atentar contra Salman Rushdie. En cuanto a la fetua, me dijeron que, por motivos técnicos, no podían revocarla, porque se trataba de una interpretación impuesta legalmente. Les dije que me parecía bien, pero que no era suficiente. Harían falta otros 4 años de campaña y un nuevo cambio de gobierno, tanto en Londres como en Teherán, para desatascar la situación.
Voters in Iran have elected a relatively moderate cleric as the country's new president. In a surprise result, Mohammad Khatami overcame the hardliners who've controlled Iran since the revolution in 19... Le dio un nuevo ímpetu, un nuevo impulso a aquellos miembros del régimen que también querían una solución. Y evidentemente, también renovó las esperanzas de los europeos y los británicos en particular. Pero aquellos a los que podríamos llamar moderados tenían ahora el poder y buscaban una salida al conflicto. Había un deseo político. Un buen día, llegué a casa y el contestador del teléfono echaba humo, literalmente. Justo cuando me disponía a escuchar todos los mensajes, volvieron a llamar y lo cogí. Era un periodista de una agencia de noticias. Me dijo que, por lo que tenían entendido, habían revocado la fetua. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?, le pregunté. Y me dijo, sí, ha sido en Nueva York. Hacía 20 minutos o algo así. Enseguida llamé a Salman y le di la noticia. Después de varios meses de negociaciones secretas entre los dirigentes británicos e iraníes en Naciones Unidas, por fin había un acuerdo sobre la fetua. Frances de Sousa y Rushdie fueron citados a la mañana siguiente en el Ministerio de Asuntos Exteriores para presenciar en directo la emisión desde Nueva York. El gobierno de la República Islámica de Irán no tiene intención alguna ni va a emprender ninguna acción que ponga en peligro la vida del autor de los versos satánicos, ni de nadie relacionado con esta obra. Yo casi ni entendía sus palabras porque estaba muy nerviosa. Además, intentaba seleccionar mentalmente todos los detalles que me hicieran creer que aquello estaba pasando de verdad. Salman, como siempre, escuchaba muy atentamente. Hubo un momento en el que nos miramos y nos fundimos en un abrazo. Reconozco que estuve a punto de derramar alguna lágrima, pero no lo hice. Bien, parece que ya ha terminado. Algunos conservadores todavía aseguran que el gobierno iraní no tiene el poder suficiente como para revocar la fetua. Lo único que puedo decir es que, al parecer, se ha hecho en Irán con consenso. No parece que haya oposición alguna en Irán. En Inglaterra hay un par de conservadores autoproclamados de organizaciones sin importancia que siguen alegando esto y lo otro, pero eso no tiene relevancia alguna. Lo cierto es que después de 10 años se ha alcanzado un acuerdo extraordinario. La gente se preguntaba, ¿por qué es tan importante todo esto si puede saberse? ¿Por qué es tan importante el Salman Rushdie este? Lo más importante de todo esto era la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de reunión y la libertad de prensa, una prensa independiente y libre. Estas son las claves para poder exigir responsabilidades políticas a un gobierno. Es el escenario perfecto para que surjan las ideas, para intentar resolver grandes problemas mediante el diálogo, nunca con la violencia. Estamos hablando de la piedra angular de la democracia y hay que luchar por ella. Después de 9 años, 7 meses y 10 días viviendo en la sombra, Rushdie dio sus primeros e indecisos pasos hacia la libertad. Recuerdo que sentí cierto cinismo sobre el significado de todo aquello, pero en cualquier caso, verle caminar libre por la calle fue una imagen preciosa. Sí, sentí que algo había cambiado aquel día, pero mi reacción tampoco fue de, por fin, ya ha terminado todo. En el caso de los versos satánicos, fue la primera manifestación del alcance internacional del radicalismo islámico y su deseo de luchar a nivel internacional. En este caso en concreto, fue una lucha dirigida hacia un libro, su autor y sus editores, pero ahora evidentemente es mucho más extensa. Hoy en día los musulmanes británicos continúan divididos por la fetua. No hace falta una fetua para decirle a los musulmanes que lo que hizo Rushdie estaba mal. Todos sabemos cuál sería su castigo según las leyes islámicas. Nos equivocamos al pedir la prohibición de aquella novela. Y también nos equivocamos al apoyar la fetua. Las imágenes que han quedado en la retina de muchos británicos son muy negativas. Y me gustaría pensar que, en la actualidad, los musulmanes británicos responderían de forma muy distinta. Que si se enfrentasen a una situación idéntica, no pedirían la prohibición del libro, sino que intentarían refutarlo desde el plano intelectual.
En el año 2007, Rushdie recibió el título de Sir por sus servicios al mundo de la literatura. La noticia fue recibida con protestas en todo el mundo, así como con nuevas amenazas de muerte. Ahora ya no se le conoce únicamente por la fetua. Ha escrito otros libros desde entonces y la gente ya vuelve a hablar de él como escritor. Habla de su obra y no del caso Rushdie como fenómeno político, que es lo que él quería por encima de todo. En cuanto a su seguridad, en fin, creo que siempre estará en el punto de mira de algún lunático.